Bueno, un cordial saludo para todos. Buenos días, muchachos. Bueno, les voy a hablar hoy de un tema que se conoce como la fibromialgia. Sí, recordemos que es la asignatura de Deporte y Salud. Fibromialgia con sus siglas FM. Bueno, inicialmente tener en cuenta qué es la fibromialgia. Cuando nosotros hablamos de fibromialgia, hacemos referencia prácticamente a un dolor en la zona muscular, un dolor de carácter agudo. Fibromialgia viene del griego de estas tres palabras, lo que es fibra, que tal cual como en español se haría referencia a lo que es la fibra muscular, mio, que corresponde al músculo, y algos, que correspondería a lo que es el dolor. De ahí viene lo que es fibromialgia, la unión de esas tres palabras. Un dolor y es una inflamación de carácter crónica generalizada, no tiene un punto en específico. Si nosotros detallamos, es una enfermedad crónica, o sea, que se da a lo largo de toda la vida, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Esta enfermedad es una enfermedad que, bueno, hasta el momento no tiene una cura determinada como tal. No se puede caracterizar como una enfermedad huérfana, ya que con esta enfermedad pues vendrían otro tipo también de enfermedades. Entonces, ¿en qué se enfoca lo que es la fibromialgia? Ya lo estábamos hablando, pues una enfermedad que se caracteriza por el dolor e inflamación crónica de carácter generalizado en lo que son especialmente los músculos. ¿Sí? Se caracteriza por los cambios en el estado de ánimo de los individuos y las personas que la poseen. ¿Sí? También debido a este mismo dolor que se tienen, pues hay una, llamémoslo así, reducción en las actividades cotidianas, a una dificultad para realizar las actividades cotidianas que todos hacemos con normalidad. ¿Sí? Se relaciona netamente con que se pierde una capacidad adecuada para descansar de forma adecuada. Sí, y como lo estábamos mencionando, pues una reducción en lo que son las actividades de carácter cotidianas. Aquí podemos observar en la imagen del costado derecho cómo se manifestaría netamente la fibromialgia. Se tiene que la fibromialgia se da especialmente en lo que es en mujeres. Cuando nosotros hablamos de a nivel poblacional, un porcentaje a nivel poblacional, se menciona que a nivel mundial lo que es la fibromialgia, bueno, no nos vayamos tanto a nivel mundial, hablamos acá a nivel de Latinoamérica. Lo que es la fibromialgia la sufren del 2 al 5% de la población, pero de ese 2 al 5%, el 90% la sufren lo que son las mujeres. Las mujeres están más propensas a sufrir lo que es fibromialgia netamente. ¿Por qué razón? Bueno, se menciona que la fibromialgia podría estar relacionada muy netamente con lo que es un proceso de carácter hormonal y por ello pues afectaría principalmente a las mujeres. ¿En qué se basa la fibromialgia? La fibromialgia básicamente se basa en aquella alteración que nosotros poseemos de los mecanismos que tenemos para disminuir lo que es la sensación dolorosa. Sí, ahí estaríamos hablando netamente de lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central envía una serie de impulsos para disminuir la sensación dolorosa. Ahí que sucedería, ahí el sistema nervioso central no estaría enviando esos impulsos, o si los envía, llamémoslo así, que lo envían de forma defectuosa, por lo cual nuestro cerebro no percibe el dolor de una forma normal. En este caso podríamos mencionar que aquellas personas que sufren de fibromialgia se volverían hipersensibles al dolor. Entonces tendríamos una sensación de dolor por condiciones, llamémoslo así, que nos dan un dolor de carácter leve, pero para ellos sería un dolor de carácter extremo, volviéndose hipersensibles al dolor específicamente. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de fibromialgia, tenemos unos síntomas característicos de la misma. Entonces, como lo estábamos mencionando, pues el primer síntoma que debemos tener en cuenta es una anomalía en la percepción del dolor, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa anomalía en la percepción del dolor es cuando nosotros tenemos estímulos dolorosos que
no son de carácter doloroso y lo que hacemos es generarlos o sentirlos como si fueran de carácter muy doloroso. Como lo mencioné, pues nos volvemos hipersensibles al dolor. Uno de los síntomas más relevantes de lo que es la fibromialgia se caracteriza por la rigidez muscular de carácter generalizado, que es como como se muestra aquí en la imagen del costado derecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de rigidez muscular, ya conocemos es cuando nuestras fibras musculares prácticamente se quedan en una concentración de carácter concéntrica, ¿sí? Y le cuesta trabajo volver a la normalidad. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta, eso es uno de los síntomas más generalizados. También se caracteriza porque hay una inflamación, aunque en ocasiones se determina que puede ser una inflamación más de carácter psicológico, de lo que es las manos y los pies, ¿sí? Que es donde pueden aparecer los primeros síntomas de la fibromialgia. También está lo que es el hormigueo, aquel hormigueo que nosotros sentimos en ocasiones cuando se nos está despertando, como nosotros lo llamamos, un músculo, una extremidad y demás. Ese hormigueo que viene acompañado del dolor, se caracteriza o está dentro de lo que es la fibromialgia. Algo importante a tener en cuenta y uno de los síntomas más relevantes es el cansancio o la fatiga extrema, como lo mostramos acá en la imagen del costado derecho. Las personas que sufren de fibromialgia, por lo general, aquí mencionamos que el 90% de las personas que sufren de esta enfermedad sufren de lo que es cansancio y fatiga extrema. ¿Esto a qué hace referencia? A que la mayor parte del tiempo aquellas personas se van a sentir sin la energía suficiente para realizar las actividades cotidianas. En este caso van a sentir somnolencia o sueño todo el tiempo, se van a sentir sin fuerza, debilitados, así el descanso de ellos sea entre comillas de carácter normal. Ya lo habíamos mencionado, otro síntoma importante es los trastornos del sueño. Las personas que sufren fibromialgia, ah, hablamos que dentro de un 70 o 80% tienen trastornos en los sueños. Entonces, es esa capacidad, bueno, no lo llamemos capacidad, esa que trastorno que no deja que podamos tener un descanso común y corriente o un descanso como tal normal, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. También estaría acompañado de lo mismo lo que es la ansiedad y la depresión. Está muy relacionado que este tipo de enfermedades se acompaña básicamente de lo que es la depresión por los mismos síntomas que están teniendo, por ese mismo trastorno del sueño que poseen y esa fatiga o ese cansancio extremo. ¿M? Entonces, por ese mismo, esos mismos síntomas que se tienen y ese mismo dolor agudo que podríamos mencionar ahí que se tiene, pues se tiene una mala tolerancia a lo que son los esfuerzos, esfuerzos especialmente de carácter físico. Si una persona con fibromialgia no tendría la misma capacidad de realizar los mismos esfuerzos con una persona que no la tiene. Podríamos ahí hacer una correlación a lo que es ejercicio. Entonces, una persona con fibromialgia no podría tener la misma capacidad de levantar determinada carga con una persona que sí la podría realizar sin tener esa enfermedad. Igualmente, pues que estaría netamente relacionada con lo que es la fatiga extrema. Algo importante también, un síntoma, es la jaqueca. Por esto mismo que estábamos mencionando anteriormente, pues tienden a sufrir mucho de jaqueca o lo que se conoce como migraña, dolores de cabeza. ¿M? Importante ver que a estas personas en ocasiones también tienden a sufrir de resequedad de ojos, lo que es el colon irritable también es un síntoma característico de esta enfermedad. Bueno, ¿qué causa la fibromialgia? Específicamente, la fibromialgia no tiene una causa como tal, no se conoce una causa de carácter específico, ¿sí? Se conocen algunos factores que se mencionan, pueden estar implícitos dentro de la enfermedad. ¿M? Entonces, la mayoría de las personas desarrolla esta enfermedad sin una causa específica o sin una causa previa. ¿Sí? Las otras personas que las desarrollan pueden, como lo mencionaba, tener unos factores implícitos dentro de ellas. Entonces, estos factores, lo que han mencionado los médicos o los investigadores, pueden ser
inicialmente relacionados con una infección o pueden causar esta enfermedad post una infección de carácter bacteriana o viral. Sí, y también lo que son accidentes, especialmente de carácter físico. En muchos casos se mencionan lo que son accidentes automovilísticos, lo que es la artritis reumatoidea, que es como la que mostramos acá en la imagen del costado derecho, para que tengamos más conocimiento, pues la artritis reumatoide es aquella deformación en la zona ósea muscular, en la zona ósea, qué pena, en la zona ósea que se da especialmente en edades mayores y para las mujeres principalmente, como se ve acá en la imagen, una desviación de lo que es la parte ósea. Y otro causante podría ser lo que es el lupus erimatoso, ¿sí? Que este ya sería especialmente una enfermedad inicial de lo que es el sistema inmune, en donde, como se muestra acá en la imagen, lo que hace es una enfermedad, una afección en la piel especialmente, que nos va a dar unos síntomas como se muestran acá. Estos factores pueden ocasionar lo que es la fibromialgia. Sí, pero como se estaba mencionando, no se tiene una causa en específico. Estos están netamente relacionados. ¿M? Pero en la mayoría de casos, la fibromialgia se da sin una causa específica. Bueno, para tener en cuenta el diagnóstico referente a lo que es la fibromialgia. Al igual que la fibromialgia no tiene una causa en específica, tampoco tiene una prueba de carácter específico como lo hemos visto en las otras enfermedades. No hay un examen como, sí, no hay un examen como tal. Los síntomas pueden ser muy similares o muy relacionados a otras enfermedades. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo importante y a tener en cuenta es realizar un diagnóstico diferencial. Cuando nosotros hablamos de un diagnóstico diferencial, ¿a qué hacemos referencia? A realizar un diagnóstico y en este caso identificar si estaría relacionado netamente con otras enfermedades y digámoslo así, que hacer como un proceso de selección, en donde identifico a través de ese diagnóstico si los síntomas que están presentando son de una enfermedad que sí sea de carácter ya específico, o si dentro de los síntomas que se presentan estaría más enfocado a lo que es la fibromialgia, pero por ende hay que ir descartando otras enfermedades. Para eso que debemos tener en cuenta inicialmente lo que es el historial clínico, la realización de exámenes físicos, los antecedentes del paciente que serían de carácter importante, antecedentes como en qué caso, en el momento de presentar dolor, si el dolor se presenta en un punto en específico o si se ha presentado anteriormente en otros puntos de carácter muscular. El examen físico sería importante debido a lo que mencionábamos anteriormente, a esa fatiga crónica, a la incapacidad de realizar esfuerzos como tal. ¿M? Entonces, también mirar cuáles son los síntomas que estarían acompañados para evidenciar si exactamente es fibromialgia o no. Dentro de esos síntomas, pues estarían lo que se mencionó, la fatiga de carácter crónico, ¿sí? Cuyo síntoma pues podría estar enfocado, como habíamos mencionado ahí, en alteraciones del sueño, entonces por ende la persona se despertaría cansado, tendría también problemas de carácter cognitivo, como mencionábamos, lo que estaba evidenciando el aspecto de depresión, el colon irritable, aquel sarpullido en la piel, entre otros aspectos. Pero como se dice, esta enfermedad no tiene un diagnóstico en específico. Y ya por último tenemos lo que es concerniente al tratamiento. Cuando nosotros hablamos del tratamiento de la enfermedad, también podríamos mencionar que no se tiene un tratamiento de carácter específico. No hay una cura definitiva. ¿Qué es lo que se busca bajo el tratamiento? Una reducción o una mejora en lo que es el dolor. ¿Sí? Hacer que el paciente tenga una vida de carácter mucho más placentero que la que está viviendo en el momento en el que tiene fibromialgia, que pueda realizar sus actividades cotidianas
de una forma mejor, sin sentir el dolor que se siente a través de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros hablamos del tratamiento que se le da, se tienen dos tipos de tratamientos. El primero que serían los farmacológicos y el segundo las terapias a realizar, que ahí es donde entraría a intervenir nuestra profesión específicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de fármacos, se tienen tres tipos de fármacos a tener en cuenta. El primero de ellos son los antidepresivos. Sí, como mencionábamos, una de las causas o de las causantes relacionados con lo que es la enfermedad es la depresión y la ansiedad. Para ello, pues, empezarían a tratarse por medio de antidepresivos. Los siguientes fármacos serían los analgésicos. En este caso se considera importante tomar analgésicos de carácter no esteroideos, que sean AINES, como el paracetamol, lo que es el ibuprofeno, ¿sí? Algunos otros como es el amitriptalina, que es un farmacéutico que ayuda para conciliar en sueño, sería podríamos catalogarlo como un somnífero, por así mencionarlo, y el tramador. También se tratan otro tipo de fármacos, como son los anestésicos locales, entre esos pues doy un ejemplo que es la lidocaína. ¿M? Ya entre los tratamientos no farmacológicos, se menciona que este tipo de personas pues tienen que hacer un cambio en el estilo de vida. ¿Para qué? Para poder contrarrestar un poco lo que es la enfermedad. Ya habíamos mencionado que no tiene una cura como tal y que es una enfermedad de carácter crónica. La idea es saberla sobrellevar, saber actuar frente a esa enfermedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cambio en el estilo de vida, intentar inicialmente lo que es el hecho de poder descansar bien, el hecho de dormir bien. Sí, habíamos mencionado aquí un farmacológico, pero entonces cuando nosotros hablamos de terapia, hablamos principalmente de lo que es la realización de ejercicio. Principalmente se menciona la realización de ejercicio aeróbico, aunque también está acompañado de lo que es el ejercicio de carácter anaeróbico. ¿Por qué razón estaría el ejercicio? Como podrían ustedes bien saberlo, el ejercicio nos sirve como un antidepresivo, ¿sí? Y también nos ayuda, especialmente el ejercicio de carácter aeróbico, a conciliar bien el sueño. Aparte de ello, pues conocemos que nos ayuda a fortalecer lo que son los músculos y los ligamentos. Esto reduciendo un poco lo que es aquella sensación de dolor que están sintiendo las personas con fibromialgia. Pero especialmente, como se estaba mencionando, tiene su acción antidepresiva y lo que es conciliar bien el sueño, ¿sí? Importante que este tipo de personas se les haga una terapia para que aprendan a manejar bien lo que es el estrés, aunque el ejercicio también se conoce como un que posee una acción antiestrés, ¿sí? Y también importante la dieta que ellos están tomando. Dentro de las terapias, ya fuera de lo que es el ejercicio, especialmente se conocen lo que son terapias de carácter alternativo, podríamos mencionarlo así. Entonces, primeramente tenemos lo que son los masajes. ¿M? Podríamos catalogar los masajes dentro de uno de los síntomas que se da, que es la rigidez muscular. Ya saben que los masajes ayudan a que el músculo se relaje, entonces ayudan a prevenir ese tipo de síntomas. Hacerlo relacionado con las terapias de movimiento, que esto ya estaría enfocado más a fisioterapia, en donde pues por medio del movimiento y relacionado con el ejercicio podríamos reducir lo que son el dolor causado por la fibromialgia. Y ya otro tipo de terapia que es como la que vemos acá, que sería la acupuntura y la quiropraxia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Realmente de la fibromialgia es un tema que se conoce poco, es un tema del cual hay poco conocimiento, o no es que haya poco conocimiento, sino que al medio que se ha investigado, pues como me mencioné, digamos, no tiene causas en específicos, los síntomas podrían estar relacionados con los síntomas de otra enfermedad, ¿sí?
No se tiene una causa en específico como tal y por lo mismo, pues lo que es el tratamiento no sería de carácter específico.